Buenos días, hermanos. Aquí estamos en Belén de Hueslaco, iniciando la escuela dominical, hermanos. Vamos a ir a Dios en oración. Es marzo 22 del 2020. Vamos a orar para dar inicio, hermanos. Es la primera vez que lo hacemos así, grabado, ¿verdad? Y vamos a ir a Dios en oración. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, Señor, que tú me uses y me des las palabras, Señor, para mí mismo y para cada uno de mis hermanos, los que están oyendo, Señor, que sea de bendición. Dice tu palabra que nunca vuelve vacía, Señor, si abrimos nuestro corazón. ¿Cuál es el mensaje, Señor, que tienes en este día para cada uno de nuestros hermanos y para tus siervos, Señor? Que la honra y la gloria sea tuya, Señor, y que todo lo que estorbe, Señor, que tú lo quites y sea de olor fragante, Señor, para honra y gloria tuya, Señor, en este día, Señor. Estamos, hermanos, en la cuarta lección de este tema, que es vocabulario santo, entendiendo el lenguaje de la fe, y es la cuarta lección de 6 lecciones. La primera era de santo, la segunda lección era perdido, la tercera salvación, y hoy estamos en la cuarta, que es fe, y es en Hebreos capítulo 11, y el título es fe, y la pregunta número 1 ahí, sus libros, en la página 33, dice: ¿qué cosas tomas por hecho durante el día? ¿Verdad? Y eso es cuando nos levantamos, que vamos a Dios en oración, pues le pides, ¿verdad?, que el Señor guarde tu salida y tu entrada, ¿verdad? Y lo haces por hecho, ¿verdad?, que el Señor va a protegerte y va a guardar desde que sales de tu hogar hasta que regresas a tu hogar. En la página 34 dice: idea central, dice: podemos confiar en lo que Dios dice y hace. Y esa es la idea central, ¿verdad? Dice y la introducción a esta lección dice: aplicación para la vida. Dice: la fe juega un papel a menudo no reconocido en nuestra vida cotidiana. Ejercemos fe cada vez que nos subimos a nuestro auto, ¿verdad?, confiando que va a aprender, ¿verdad?, confiando en que arrancará y que todas las piezas funcionarán según para lo que fueron diseñadas. O cuando nos sirven un platillo en un restaurante, esperamos que lo que hayan preparado higiénicamente en la cocina. Desafortunadamente, también hemos tenido momentos en los que nuestra esperanza se vio frustrada y la persona o objeto en el que confiamos no hizo lo que esperábamos que hiciera. En este mundo lleno de personas, situaciones y sentimientos y emociones que fallan y cambian constantemente, Dios es el único en quien podemos confiar, porque Él nunca falla y siempre cumple sus promesas, ¿verdad? Lo podemos mirar a lo largo de la Biblia, ¿verdad?, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que se cumple lo que está escrito en ella. Dice: la fe bíblica es creer en la existencia de Dios, en su poder soberano sobre el universo, y confiar en que todo lo que la Biblia promete es verdad. Dice: por ende, tener fe no es un anhelo de que algo incierto acontezca, sino que la confianza plena en que Dios controla el mundo y todo lo que nos ha prometido, particularmente la esperanza futura de gloria, la esperanza futura en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que Él tuvo la victoria. Igualmente así nos da la garantía de esa esperanza, esa victoria, cuando ponemos nuestra fe en medio de las tribulaciones, de los tiempos difíciles. Dios nos da la victoria. Y en la página 35 dice: ¿qué dice la Biblia en Hebreos 11? Es donde vamos a estar estudiando Hebreos 11 del 1 al 6.
pero aquí tengo del 1 al 3, la primera porción está dividido en 3 partes la lección. Dice así la palabra de nuestro Dios en Hebreos 11, del 1 al 3, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y allá abajo donde están esos versículos, nos explica el versículo 1, Hebreos 11:1, dice, utiliza 2 palabras para describir la fe bíblica, ¿verdad? La que nos está explicando aquí en Hebreos 11:1, ¿verdad? Dice certeza y convicción, ¿verdad? Y la palabra certeza describe algo que existe, ¿verdad? Es el conocimiento seguro de algo y no una ilusión ficticia. En Hebreos 1:3 el autor utiliza la misma palabra para describir a Jesús como la imagen misma de la sustancia de Dios, y así enseñar que Jesús no fue una ilusión de Dios, sino verdaderamente la esencia de Dios. Colosenses 2:9 dice: la fe entonces es la seguridad de que las cosas que se esperan son promesas con sustancia, reales, verdaderas y no simples imaginaciones. Y eso nos lo muestra en Daniel 7:14, Mateo 25, de versículos 31 al 32, y Tito 2, versículo 13. Asimismo, la palabra convicción es una creencia basada en un conjunto de evidencias confiables e irrefutables, segunda de Timoteo 3:16, a la que se está fuertemente airado. Y eso es lo que nos va explicando, hermanos, que esa certeza, esa convicción, ¿verdad? Cuando ponemos nuestra fe en el Señor, ¿verdad? Tenemos esa esperanza de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y esa esperanza que el Señor viene por su iglesia sin arruga y sin mancha, ¿verdad? Esa seguridad de nuestra salvación, ¿verdad? Que no se pierde, porque la certeza, la convicción que cuando pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y luego ahí nos continúa diciendo, dice el legado de la fe, versículo 2, dice: podemos creer y confiar en Dios por el legado largo de hombres y mujeres que han dado su vida por causa de esta esperanza. Eso lo podemos mirar ahí en Hebreos 11, ¿verdad? El resto del capítulo 11 menciona a personas que vivieron por la fe esperando a una ciudad celestial, ¿verdad? La cual Dios mismo está preparando para su pueblo escogido, que es la Nueva Jerusalén. Eso lo puede leer en las Revelaciones, en Apocalipsis. Ahí está la nueva ciudad celestial, que es la Nueva Jerusalén. Dice: a pesar de que ninguno de ellos la vio en esta tierra, en la página 36, si le da vuelta, dice: fueron avergonzados por haber depositado toda su confianza en aquellas promesas, sino que recibieron buen testimonio, es decir, la vindicación de su esperanza. Ellos son la gran nube de testigos, Hebreos 12:1, que nos alienta a dar nuestra vida por aquellas promesas, sabiendo que son reales y verdaderas. Estamos convencidos de que las promesas que esperamos son reales porque las evidencias en el mundo demandan que sean verdaderas. La palabra entendemos en el versículo 3 denota el uso de la
de la mente y la razón para llegar a una conclusión. Cuando observamos el universo, las cosas creadas y nuestra propia vida, deducimos que todo fue creado de la nada por el poder de Dios. Ninguna teoría del origen humano podrá hacerle justicia a la magnífica creación que proclama la existencia y la confiabilidad de Dios. Si regresamos a la página 35, la pregunta 2 nos dice: ¿por qué algunas personas no creen en Dios a pesar de que la creación demuestra su existencia? Déjame leer nuevamente la pregunta. Dice: ¿por qué algunas personas no creen en Dios a pesar de que la creación demuestra su existencia? Y lo puede esa pregunta dividir en dos, ¿verdad? Dice: ¿por qué algunas personas no creen en Dios, ¿verdad? Que la existencia de las cosas se las puede mirar. Dios nos creó a nosotros, creó el universo, creó las estrellas, ¿verdad? Pero aunque ellos están viendo la creación, ¿verdad?, niegan, porque a veces el pecado no quiere la persona dejar su pecado y servir a nuestro Creador, a Dios, ¿verdad? Y la segunda parte de la misma pregunta dice: a pesar de que la creación demuestra su existencia. Los que van a la luna o cuando andan en el espacio, miran la tierra, miran todo, ¿no?, desde arriba, y ahí todo lo que tiene vida tiene existencia por Dios, ¿no?, que creó todo el universo y tiene control de nuestras vidas y de toda la creación. Entonces no pueden negar que hay un gran Dios atrás de toda la creación. Y la idea central ahí está en la página 36, dice, arriba dice: podemos confiar en lo que Dios dice y hace. Y eso es amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Estamos nosotros, todos nuestros órganos funcionan bien, ¿verdad? Y no nos hicimos nosotros mismos, ¿verdad? La segunda porción de esta lección es un solo versículo, es Hebreos 11:4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, ¿verdad? Y Hebreos 11:4 pues nos habla desde Génesis, ¿verdad?, desde el principio de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, cuando la primera familia, ¿verdad?, los hijos de Adán y Eva, Abel y Caín, ¿verdad?, Dios se agradó de la ofrenda de Abel, ¿verdad?, y esas ofrendas, ¿verdad?, fue por causa de nuestros pecados, ¿verdad? La humanidad pecó y hubo sacrificio. Tiene que traer sacrificio, ¿verdad?, ante Dios por nuestros pecados. Y si ha leído el capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad?, y ahí nos muestra que nuestra fe es la que agrada a Dios, ¿verdad? Cuando traemos nuestra ofrenda, ¿verdad?, que es imposible agradar a Dios si no hay fe, ¿verdad? Por eso, si tiene fe, te trae su ofrenda al Señor y el Señor la acepta. Dice, allá abajo del versículo dice: nuestro ejemplo de adoración, ¿verdad? Y también la palabra de nuestro Dios dice que le adoremos en espíritu y en verdad, ¿verdad? Dice: nuestro ejemplo de adoración es el versículo 4, que es Hebreos 11:4, es imposible tener verdadera fe sin que te lleve a la adoración sincera, ¿verdad? Si no hay fe, no hay esa sincera adoración, ¿verdad? Dice, ya que el conocimiento de Dios siempre demanda una respuesta, la
respuesta de rendición y honra. Dice, la razón por la que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel fue porque él adoró con fe. Ahí no lo dice, ¿verdad? La explicación. Adoró a Dios con fe y llevó su ofrenda y Dios la aceptó, la de Abel. Dice, él ofreció su sacrificio delante de Dios creyendo en su promesa de redención, ¿verdad? Y la redención que ellos no alcanzaron a mirar, pero que nosotros hemos mirado, la hemos obtenido a través de nuestro Señor Jesucristo, que es en Génesis 3:15. Dice, creyendo en la efectividad de las ofrendas y con la convicción plena de las cosas futuras, se presentó delante del Señor. Es lo que hizo Abel. Pero su hermano dice, no así Caín, ¿verdad? Quien a pesar de creer en Dios, ya que de lo contrario no habría ni siquiera presentado sacrificio, ¿verdad? Como quiera llevó su hermano Caín, ¿verdad? Sin embargo ofreció sin fe, no hubo fe en él, por eso creyendo que podía impresionarlo con una falsa adoración, ¿verdad? Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras acciones, ¿verdad? Si usted lo está haciendo de fe o nomás de labios para afuera, ¿verdad? Dice, nuestra meta en la adoración, la fe verdadera se evidenciada por una respuesta a Dios, con una adoración sincera, ¿verdad? Sincero de corazón, necesitamos ser, ¿verdad? Dice, en Hebreos 10:22, el autor implora a los cristianos a acercarse a la presencia de Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, es decir, no con un acto religioso, ¿verdad? No religiosidad, sino con fe, ¿verdad? Sino con una adoración sincera. El sincero de adoración, ¿verdad? De corazón. Acercarse a Dios no es una cuestión de actos religiosos o palabras pronunciadas de dientes para afuera, ¿verdad? Lo que les estaba comentando, ¿verdad? Debe haber una conexión en nuestra mente y nuestro corazón, ¿verdad? En nuestra fe, en nuestras decisiones. Dice, no es realizar un grupo de actividades y decirlas, si le da vuelta a la página 38, dice, las palabras correctas. Cuando Jesús habló del tipo de adoración que el Padre espera, dijo, en espíritu y en verdad es necesario que adore, así como debemos adorar a nuestro Dios, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Dice Juan 4:24, al decir que debemos orar en espíritu, se describe una adoración que abarca el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Marcos 12:30. Dicho de otra manera, la adoración verdadera nace de una alma que sabe que Dios es real y que su palabra es cierta, ¿verdad? Y eso es lo que podemos leer cuando leemos la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que todo se va cumpliendo a pie de la letra, ¿verdad? Y que Dios es real, viendo nuestra vida, pues que Él nos crió, y es el creador, nosotros somos su creación, ¿verdad? Segundo lugar, al mencionar que debemos adorar en verdad, se delinea que nuestra adoración debe conformarse a lo que Dios ha mandado y en los términos y medios que Él ha establecido. Ya lo ha establecido en su palabra, ¿verdad? Y en Levítico 10, del 1 al 3, y en Hebreos 12, del 28 al 29, lo dice, ¿verdad? Dice, conforme conocemos más la santidad y la gloria de Dios, ¿verdad? Más vamos leyendo, más vamos entendiendo, ¿verdad? Debemos buscar esa santidad porque servimos a un Dios santo, ¿verdad? Y la gloria siempre es de Él, no es mía, ¿verdad? Porque somos creación, ¿verdad? Respondemos con una adoración sincera, ¿verdad? Así debe ser nuestra adoración sincera, pues entendemos que Dios conoce y es dueño de todas las cosas y si nos presentamos delante de Él, debemos hacerlo con certidumbre de fe. Esa fe sincera, ¿verdad? Y nosotros somos mayordomos y Dios es el dueño de todo, ¿verdad?
Y la idea central dice, ¿podemos confiar en lo que Dios dice y hace? Y dice, amén, ¿verdad? Gloria a Dios. En la página 38 está la pregunta 3, dice, ¿cómo podemos evaluar la sinceridad de mi adoración? Es una pregunta para cada quien, ¿verdad? Como cuando usted lleva su carro con el mecánico, ¿verdad? Ahí le dice si está algo mal o está bien, ¿verdad? Y es una evaluación aquí, ¿verdad? A cada quien. Dice, ¿cómo puedo evaluar la sinceridad de mi adoración? ¿Verdad? ¿Tiene usted fe en Dios? ¿Le ama? Y sabe que la honra y la gloria es de Él, no es nuestra. ¿Verdad? Y si regresa a la página 30, en la página 37, si regresamos a la página 37, dice, discusión de grupo, dice, ¿cómo va mi andar con Dios? Y eso es otro autoanálisis, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Verdad? Dice, en el versículo 6 es enfático, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Verdad? Hebreos 11:6 también lo dice. Tan importante es que haríamos bien en observar el versículo y ver cómo nos presenta dos maneras en las que podemos crecer en la fe. ¿Verdad? Creer en Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿verdad? Que Dios existe, que Dios nos creó y creó todo el universo, todo lo que vemos que tiene vida, ¿verdad? Porque todo subsiste por medio de Él. Y tener presente el galardón futuro, ¿verdad? Lo que hemos hecho en su obra, lo que hemos trabajado, es los galardones que vamos a obtener. Si no hemos trabajado nada, pues no vamos a tener ningún galardón, ¿verdad? Y es que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Y hay 5 preguntas para autoanalizarnos. Dice, ¿cómo va mi andar con Dios? ¿Verdad? Y la primera pregunta dice, ¿en qué momentos estoy menos consciente de que Dios existe y es real? ¿Verdad? Y son 2 preguntas ahí en la primer punto. Y dice, ¿en qué momentos, se lo voy a leer nuevamente, dice, ¿en qué momentos estoy menos consciente de que Dios existe y es real? Cuando estoy frío espiritualmente o no quiero creer en Dios, ¿verdad? Viendo la existencia de toda la creación, mi propia vida y todo lo que tiene vida, ¿verdad? Usted puede mirar las estrellas, puede mirar todo y puede reconocer que Dios existe y es real. Y luego la segunda pregunta ahí en el 1 dice, ¿qué me conduce a esos momentos? ¿Verdad? Puede ser muchas cosas, depende cuál es la cuestión, ¿verdad? Si está frío espiritualmente o en los momentos, en las cosas pequeñas no le toma en cuenta a Dios, ¿verdad? Lo puede conducir a esa frialdad espiritual o mirar la creación y no tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? La existencia real de Dios. El punto 2 dice, ¿qué puedo hacer para tener presente la existencia y la santidad de Dios a diario? ¿Qué puedo hacer para tener presente la existencia y la santidad de Dios a diario? ¿Verdad? Desde que nos levantamos, tomar en cuenta a Dios, darle gracias por este día que pues Dios nos dio la vida. Y Dios sabe desde que nacemos hasta que partamos a Él. Y usted puede reconocer en todo la asistencia de Dios y la santidad, porque dice, pues en obediencia, ¿verdad? Pues servimos a un Dios santo. Dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Buscar la obediencia a diario, ¿verdad? Y eso es crecimiento espiritualmente y eso va hacia la santidad de Dios, ¿verdad? Algo que le agrada a Dios, obedecer su palabra y dar toda su palabra, que es la Biblia. 3 dice, ¿qué puedo hacer para tener presente el galardón futuro que me espera en Cristo? ¿Verdad? El Señor nos ha dejado, ¿verdad?, que llevemos las nuevas de salvación a toda persona que está aquí en la tierra, ¿verdad? Y el trabajo que nos ha encargado,
sobre lo que hagamos es lo que vamos a obtener esos galardones. Si estamos con las manos cruzadas, pues no tiene usted presente que usted un día ante Dios tiene que dar cuentas, pero Dios nos va a dar galardones sobre el trabajo que hacemos en su obra. Pero es como si tiene varias manzanas, ¿verdad? Pero si usted no las regala, se le van a echar a perder, ¿no? Y si le echa a perder una, se le echa a perder todas, ¿verdad? Dios nos dio dones, ¿verdad?, para que usemos en su obra. Si no, se lo van a echar a perder o no sirve, ¿verdad? Porque nosotros somos mayordomos de lo que el Señor nos da, y es para beneficio de otros, así como fue nuestro cuando alguien fue y nos compartió y fuimos salvos, ¿no? El 4 dice: hay áreas en mi vida en las que estoy adorando a mí mismo en vez de adorar a Dios. Son dos preguntas ahí, ¿verdad? Y es un autoanálisis, cada pregunta es individual a cada quien es diferente, diferentes áreas que usted no le ha entregado al Señor, ¿verdad? Confiéseselas, ¿verdad? Ahí está perdiendo usted la bendición, ahí es donde perdemos la bendición si no lo hacemos, ¿verdad? Y ahí dice: hay áreas en mi vida en las que estoy adorando a mí mismo en vez de adorar a Dios, ¿verdad? Como yo para allá y yo esto y yo aquello, ¿verdad? Somos mayordomos, ¿verdad? No dueños de lo que tenemos, sino es para honra y gloria de Dios, ¿verdad? No debemos adorarnos, sea posesiones o ni nuestro cuerpo, porque somos peregrinos y estamos de pasada, ¿verdad? Y la segunda, hay otra pregunta ahí en el 4, dice: ¿qué debo cambiar? Pues eso, en lo que está fallando, ¿verdad? Si está adorando usted mismo o en qué área lo que dice ahí la primera parte de la pregunta, que hay áreas en mi vida en las que estoy adorando a mí mismo en vez de adorar a Dios, ¿verdad? De la honra y la gloria a Dios por su vida y por las bendiciones. Dice que son nuevas cada mañana, el Señor nos da nuevamente, ¿da? O haga caso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como otro autoanálisis, porque Él le dice cuando estamos haciendo algo mal, usted se siente mal, el gozo no está usted, no tiene esa paz, ¿verdad? Y el Señor habla a través de su Espíritu Santo. Y el 5, dice: ¿en qué áreas de mi vida debo mejorar mi obediencia a Dios, ¿verdad? Si me la hago yo mismo, digo, ¿en dónde no estoy obedeciendo a Dios, ¿verdad? ¿En qué área? Esa es la área que debo cambiar, porque ahí estamos perdiendo la bendición de Dios. Si Dios nos manda que hagamos algo y no lo hacemos, no está la obediencia a Dios, ¿verdad? Estoy haciendo lo que yo quiero, no lo que Dios quiere, ¿verdad? O que Él está diciendo en su palabra, ¿verdad? Como la mentira, no hay mentira blanca, no hay mentira negra, ¿verdad? Si es mentira, es mentira, ¿verdad? Entonces, ahí está desobedeciendo al Señor. Y lo que nos han encomendado, ¿verdad?, que compartamos las nuevas de salvación en Cristo Jesús a toda persona, ¿verdad?, y adorándole en espíritu y en verdad. Si damos vuelta a la página 38, está la tercera parte de la lección, que es Hebreos 11, del 5 al 6. Dice: por la fe no fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Que le adoremos en espíritu y en verdad, y creerle, así como Abel, ¿verdad?, llevó su ofrenda creyendo que Dios la iba a aceptar, ¿verdad?, iba a su fe, y Abel, Dios aceptó la ofrenda de la primera familia, ¿verdad?, que era de Adán y Eva, su hijo Abel, pero la de Caín no aceptó porque no hubo esa fe, ¿verdad?
Y eso es por la caída del hombre que pecamos y se tenía que sacrificar al principio, ¿verdad? Pero ahora ya Jesucristo vino a hacer eso una vez por siempre, ¿verdad? Y ahí abajo de los versículos que leí dice: la fe verdadera se distingue a sí misma porque responde con obediencia y sumisión a Dios, ¿verdad? Tiene que haber obediencia, hay fe y luego debe haber obediencia y sumisión, ¿verdad? Someternos al Señor, nuestro Creador. Es el autor de Hebreos, utiliza la vida de Enoc como un ejemplo de esto. No conocemos mucho acerca de la vida de este hombre, salvo que siendo un profeta de Jehová, ¿verdad?, vivió de tal manera que agradó a Dios. Hebreos 11:5, Génesis lo describe que 2 veces como alguien que caminó con Dios, ¿verdad? Génesis 5:22 y el versículo 24. Dice, no lo dice en el sentido de que haya caminado físicamente junto a Dios, sino lo describe como quien vivía de tal manera que no se apartaba de los caminos de obediencia a Dios. Cómo ellos agradaron a Dios, ¿verdad? Y nosotros hoy en día tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, ¿verdad? Dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad?, a obedecer a Dios. El Espíritu Santo ahí lo tenemos, ¿verdad?, para agradar a Dios. Dice nuestra meta de obediencia, versículo 5, dice: los cristianos muestran que son salvos porque buscan obedecer a Dios en cada área de su vida. Es lo que debemos hacer, hermanos, ¿verdad? En cada área de nuestra vida, pues, obedecer al Señor, ¿verdad?, y agradarle a Él. Es decir, tu fe se ve evidenciada por un cambio de vida con obediencia a Cristo, ¿verdad? Cristo hizo el cambio cuando pusimos nuestra fe en Él, de adentro hacia afuera. Dice, la Biblia enseña que la fe veraz produce frutos de obediencia, ¿verdad? Usted depositó su fe en Cristo y debe haber frutos, ¿verdad? Esa obediencia al Señor. Y estos testifican que dicha fe está viva y obrando eficazmente, ¿verdad? En Gálatas 5:6, si le da vuelta a su página 39, llama a esto, dice, la fe que obra a través del amor. Esto es una fe que produce amor por Dios y por el prójimo. Si creemos que Dios existe y es digno de confianza, entonces responderemos con obediencia a la Biblia para agradar a Dios en todo lo que hagamos y digamos, ¿verdad? Lo que hablamos y nuestras acciones deben ir de acuerdo con lo que hablamos y lo que creemos, ¿verdad? Nuestra fe en Cristo y que somos seguidores de Cristo. Y esa confianza, ¿verdad?, y esa esperanza que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y vamos a recibir esos galardones si trabajamos en la obra del Señor. Si vamos con las manos vacías no vamos a recibir nada de galardones y hasta nos va a dar vergüenza, ¿verdad?, porque no llegamos con las manos vacías. Dice, el poder máximo de la fe es producir vidas que agradan a Dios, ¿verdad? La lista de personas que vivieron por fe, incluyendo a Enoc, no fueron las que por fe tuvieron mansiones, riquezas, fama, y como algunas tratan de hacernos creer hoy enseñando que si alguien tiene fe, tendrá prosperidad y fama, ¿verdad? Hay una iglesia de la prosperidad y eso no nos dice eso. En la parábola también del rico y Lázaro, ¿verdad? El rico ¿a dónde fue?, ¿verdad? Y Lázaro ¿a dónde fue?, ¿verdad? Las posesiones no dicen nada, ¿verdad? Sino se puede mirar las bendiciones de Dios, ¿verdad?, y los frutos del Espíritu: amor, paz, gozo, ¿verdad? Y en una persona que puede tener mucho dinero y no tiene eso.
a lo mejor no tienen ni la salvación, ¿verdad? Si no ponen su fe en Cristo. Dice, por fe agradaron a Dios, a pesar de que ninguno de ellas era perfecta, ni estaba libre de pecado. Ese es el poder de la fe. En su diario andar, cuando te amanezca, levántese y dele gracias al Señor. Y por fe que usted va a salir y va a regresar. Y Dios lo puede librar de cualquier necesidad. Es el mismo poder ayer, hoy, por los siglos, ¿verdad? O tiene que tener fe cuando se arrima a Dios en oración y créale, ¿verdad? Profundice cuando lee la escritura, ahí quiere leer todo el capítulo 11, ¿verdad? Y no se quede estancado, ¿verdad? Profundice en la palabra de Dios y crezca espiritualmente, y en los tiempos difíciles te va a mirar la victoria que Cristo Jesús se la da, ¿verdad? Porque no es en nuestra fuerza, sino es en el poder de Dios, que Dios le quiere bendecir, Dios que le quiere ayudar, y más creerle, tenga fe, que sí, fe, y como dicen los versículos, es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Cuando nos acerquemos a Dios, tengamos fe, hermanos, y cualquiera sea la necesidad, el problema, el Señor ahí está para ayudarnos, ¿verdad? Así que estamos en el hueco de su mano y confíe en el Señor, ¿verdad? Y que esta lección sea de bendición, ¿verdad? Cuando abremos nuestro corazón, nuestra mente, ¿verdad? Escuchar a Dios. Esta predicación, yo creo que este versículo ya la hemos escuchado muchas veces, pero Dios siempre nos quiere mostrar algo, ¿verdad? Algo diferente, algo que en veces ya lo leímos a lo mejor muchas veces está el mismo versículo, sí, pero Dios nos quiere mostrar algo diferente, algo nuevo, algo que nos quiere decir, ¿verdad? Y Dios me lo bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes, y sea bendición y ponga por obra, ¿verdad? La fe en el Señor, y creo que todo va a estar bien. El Señor le va a ayudar, Dios le va a bendecir, aún si nos enfermamos, ¿verdad? Muchos apóstoles estaban enfermos y pues pongan su fe en el Señor, y el Señor le da la victoria, le da las fuerzas para vencer cualquier dificultad, cualquier problema, ¿no? Dios me los bendiga, ¿no?